Muy buenos días para todas y todos. Saludarlas y agradecerles, reconocerles por, como bien lo decía nuestra presentadora, continuar en sintonía con este Seminario Internacional Luchas Sindicales, Políticas y Pedagógicas en 65 años de historia, balances y derroteros. En este panel vamos a tocar un tema muy interesante frente a lo que tiene que ver con las TIC, el mundo digital, el capitalismo digital y las lógicas que nos llevan en este siglo XXI a esa transición que nos obliga el tema que podríamos denominar trabajo material hacia el trabajo inmaterial, o en estas comunicaciones en torno a lo que nosotros hemos venido planteando y que inclusive escenarios como el de la pandemia nos llevó a que precisamente hay una instalación de escenarios digitales, de escenarios de virtualidad, supuestos en la mayoría de los casos, mitos, porque la verdad es que las condiciones como tal poco las tenemos, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector educativo y en términos generales con la mayoría del pueblo colombiano en esta sociedad rural en la que vivimos principalmente en nuestro país. Para ello tenemos, como bien lo decía nuestra presentadora, un propósito fundamental de conocer desde tres posturas, desde tres planteamientos, un conversatorio que pues lo hemos llamado un panel, que tiene que ver con este tema y que para nosotros es muy importante reconocer el trabajo de quienes han investigado, de quienes han ejercido estos escenarios, de quienes producen este tipo de contenidos en este tipo de escenarios, y pues en ese sentido comentarles inicialmente que pues el profesor Carlos no nos pudo acompañar, se excusó, y en consecuencia entonces tenemos aquí igualmente tres excelentes panelistas. Inicialmente pues tenemos que presentar a la maestra Lucía Bernal Cerquera. Ella es comunicadora social y periodista con maestría en comunicaciones digital interactiva de la Universidad del Rosario. Desde hace 9 años dirige la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, una destacada editorial universitaria académica que produce anualmente 40 libros y 18 revistas. Cuenta con amplia experiencia en la gestión y liderazgo de proyectos de transmedia y digitales, además de coordinar la socialización y circulación de publicaciones en eventos como ferias del libro, actividades académicas y otros espacios de difusión. Su enfoque estratégico incluye el desarrollo de páginas web y entornos digitales que maximizan el alcance y la visibilidad de publicaciones académicas. También es miembro activo de la Junta Directiva de ACEU y coordina el Comité de Revistas Científicas de la misma agremiación, donde ha liderado importantes procesos para la consolidación y fortalecimiento de revistas académicas. A lo largo de su carrera ha sido un referente en el ámbito editorial. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente tenemos a la compañera Mariela, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Mariela? Ah, bueno. Mariela Anita Anicama Goriti, ella pues editora periodística, de producción y conducción radial y comunicadora corporativa. En ese sentido, pues es jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de rama magisterial desde 1999 a 2006. Es licenciada en Comunicación Social, tiene estudios de maestría en periodismo y un diplomado internacional en Dirección Corporativa. Igualmente es consultora especializada en proyectos de edición y publicación de medios de comunicaciones, impresos y radiales, con énfasis en educación y problemática magisterial. También le agradecemos mucho y reconocemos, ya ella estuvo acompañándonos el día de ayer también en otro panel.
Y tenemos aquí también al compañero Jorge Ramírez Velázquez, educador, licenciado en Biología y Química y magíster en Desarrollo Educativo y Social, CINDE, Universidad Pedagógica Nacional. Es docente oficial desde la escuelita rural hasta la secundaria en Antioquia. También es docente universitario en pregrado y de maestría en CINDE. Es asesor de despacho en 2 ocasiones en la Secretaría de Educación de Bogotá, investigador del IDET, integrante del equipo pedagógico y de investigación de la Fundación CEPEX, Arcoiris, Planeta Paz, Expedición Pedagógica, experticia en sistematización de experiencias de cambio educativo, experiencia en consultorías educativas y pedagógicas en ámbitos formales y no formales, y tiene publicaciones en sistematización de experiencias, espejo del maestro innovador, diversos artículos educativos en publicaciones del IDET, pedagogía y saberes. Hace parte del Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica MTEP y es integrante del equipo coordinador de este movimiento. Entonces, son personas que obviamente tienen la idoneidad, pero también la experiencia y la experticia para acompañarnos en este escenario. En ese sentido, entonces, pues damos inicio a este ejercicio con la maestra Lucía Bernal Cerquera. Maestra, bienvenida. Hola, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias, William. Gracias, compañeros. Creo que vamos a poder compartir nuestras experiencias en este espacio tan agradable de FECODE, que FECODE nos permitió venir acá y compartir todas nuestras experiencias en nuestros temas editoriales a propósito de lo digital y a propósito de la revista Educación y Cultura, una revista que nosotros avalamos y que es una revista amiga de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra invitación estuvo enfocada en las dinámicas y desafíos de las publicaciones académicas en el contexto digital. Desde la Universidad Pedagógica Nacional quisimos traer toda nuestra experiencia como un caso de éxito. Queremos compartirles a ustedes todo lo que hemos hecho durante más de una década en este tema digital y en todas nuestras publicaciones, tanto de libros como de revistas. Entonces, la idea central fue reflexionar sobre las dinámicas y desafíos de las revistas y publicaciones académicas en el contexto de lo digital, como les digo, aplicado al análisis en el caso de éxito de la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional y en este caso sus publicaciones seriadas. En esta gráfica, y quise arrancar por acá, les quise presentar un poco el ecosistema digital del cual estamos trabajando en la universidad y en la editorial. Nuestro eje central es nuestra página web y es nuestro catálogo web, y de ahí se derivan todas las otras cuestiones que trabajamos, tanto en revistas, tanto en libros, tanto en canales de distribución y todo lo que tiene que ver con digital. Pero todo se basa y arranca desde la página web y nuestro entorno web. Aquí está un QR. A propósito de lo digital, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que puedan interactuar conmigo en esta presentación a través de los códigos QR. ¿Sí? ¿Por qué quiero esto? Porque no quiero solamente yo contarles acá nuestra experiencia, sino que ustedes vivan también la experiencia conmigo. Y acá les estoy mostrando nuestro ecosistema digital, nuestra página web de la editorial, nuestro catálogo web de la editorial. Desde allí vamos a poder interactuar con todos nuestros otros canales de publicación. Pero como nos invitaron a hablar de revistas, les quiero hablar del ecosistema digital de nuestras revistas de la Universidad Pedagógica Nacional. Como les contaba, la página web es nuestro eje y de allí se deriva el portal de revistas de la universidad. Y de ese portal de revistas de la universidad tenemos otros temas digitales como son las redes académicas, las redes sociales y contenido digital que hoy día estamos produciendo y que quiero invitarlos a ustedes como docentes, como maestros, como colegas,
a que puedan compartirnos sus experiencias a través de estos contenidos digitales. Nuestras revistas científicas de la universidad, y acá también los invito a que interactúen conmigo. Acá tenemos 8 revistas, en la universidad tenemos 8 revistas científicas. Son estas que ustedes ven en pantalla, ya les voy a contar una a una cuáles son nuestras revistas. Y tenemos 8 revistas estudiantiles. Esta revista quiero que ustedes pongan el foco aquí, porque es una revista de publicación estudiantil pensada y creada digitalmente. ¿Sí? Es una revista que se llama Polifonías de Educación Comunitaria y Popular. Es una revista de estudiantes, para estudiantes, y es una revista en la que nos hemos puesto en la tarea de empezar a trabajar única y exclusivamente de manera digital. Les invito a que vayan a ir escaneando sus códigos QR. Doy un momentito para que ustedes puedan escanear y ver esta revista. Yo quería como también mostrarles acá, pero no tenemos como esa posibilidad de verlas en vivo, pero ustedes sí pueden interactuar en la revista Polifonías. Esta revista Polifonías tiene una serie de contenidos interesantes. Más allá de todo lo que producimos en la universidad, también queremos mostrar otros formatos de publicación y es aquí donde los podemos ver, en revistas como esta, revista Polifonías de la Educación Popular. Revistas científicas. Estas son algunas de nuestras portadas de nuestras revistas científicas. Como les contaba, y seguramente muchos de ustedes conocen, tenemos 8 revistas científicas en la Universidad Pedagógica Nacional. Estas son las últimas portadas que tenemos, revistas que producimos este año. Y esta es nuestra revista colombiana de educación. Me imagino que todos ustedes conocen, me imagino que todos ustedes han podido consultar y publicar en nuestra revista colombiana de educación. Y bueno, esta revista fue creada en 1979. Esta fue una de las revistas que pasó toda la transición de lo impreso a lo digital. Una transición que tuvimos que vivir en la universidad más o menos hace 10 años y de la cual me siento muy orgullosa porque hemos avanzado de una manera importante. Entonces la Revista Colombiana de Educación es una publicación cuatrimestral, inicialmente era una revista semestral, ahora publicamos 4 números al año, de trabajos inéditos, de investigación educativa, revisiones, estudios teóricos sobre educación y pedagogía. Está indexada en categoría B de Publindex, está indexada en Scopus también, y en índices y bases de datos nacionales e internacionales. Nuestra revista Pedagogía y Saberes. Voy a intentar ir más lento para que ustedes puedan escanear nuestros códigos QR. Revista semestral que promueve la difusión y reflexión sobre pedagogía, didáctica y ciencias de la educación. El año de la creación de esta revista fue 1990, también está indexada en categoría B de Publindex y tiene una indexación en bases de datos nacionales y también internacionales. Nuestra revista Tecne, Epísteme y Didaxis es una publicación también semestral que aborda temas relacionados con la educación, en ciencias experimentales, matemáticas y tecnología, y nació en el 1991. Está indexada en categoría B y también está indexada en índices nacionales e internacionales. Otra de nuestras revistas es la revista Folios, que contribuye a la comunicación científica en temas de investigación en humanidades y sus pedagogías. Es una revista que también nació en 1990 y también está indexada en categoría B. ¿Por qué menciono la indexación de categoría B de Publindex? Porque la mayoría de nuestras revistas están indexadas y esto lo que muestra es que a nivel digital las revistas han venido aumentando su consulta. Para poder ser indexadas estas revistas en cualquier base de datos se requiere que tenga un nivel de citación y un nivel sobre todo de consulta, y esto lo logramos con nuestras revistas de la universidad.
Otra de nuestras revistas, que es de la Facultad de Bellas Artes, es la revista Pensamiento, Palabra y Obra. El año de creación de la revista fue 2008, es un poco más reciente que las demás revistas que les he mostrado. También es una revista que está categorizada en Publindex en B y también tiene indexaciones en bases de datos nacionales y también internacionales. Esta es otra revista, Nodos y Nudos, es una revista semestral que difunde la formación de maestros en ejercicio. Aquí les invito a que todos ustedes puedan publicar en esta revista y consultar esta revista, enfocándose en el intercambio y reconocimiento de sus prácticas. El año de creación fue 1995 y esta está indexada en bases de datos nacionales y internacionales también. Y por último, tenemos la revista Lúdica Pedagógica, que es una revista también semestral, y es una revista que está relacionada con educación física, recreación, deporte y afines. Esta revista nació en 1991 y también es una revista que fue indexada por Publindex y ahora está en bases de datos nacionales e internacionales. Me faltaba la revista Biografía, que es una revista de escritos sobre biología y su enseñanza. Y esta revista nació como una revista digital. Es una revista 100% digital desde su creación en el 2008. Esta es de educación física y esta es la de maestros. Esta creo que es de gran interés para este público y su año de creación fue 1995. Aquí les quiero contar un poquito la transición que tuvimos en la universidad del impreso a lo digital. Desde 1979, las revistas de la Universidad Pedagógica se publicaban única y exclusivamente en impreso. Publicábamos alrededor de 500 ejemplares, de los cuales se vendían en la librería de la universidad, y los artículos a la editorial y a la revista llegaban a través de correo certificado. Los escribían en máquina de escribir y nos llegaban a la editorial y a la universidad los artículos de esta manera. Entonces fíjense que la revista tuvo una transición desde sus inicios en 1979 hasta hoy, que tenemos todo un proyecto digital que ya les voy a mostrar y ya les voy a enseñar. Esa transformación que les digo de lo digital sucedió alrededor de 2008-2010, cuando apareció en Colombia, ya había sucedido en Europa, el sistema Open Journal System. Llegó a Colombia el Open Journal System, o más conocido como OJS, y todas las revistas tuvimos que volcarnos para allá. Tuvimos que conocer qué era una publicación digital, tuvimos que saber que teníamos que trasladarnos del impreso al exclusivo digital. Al principio solamente tuvimos dos posibilidades, impreso y digital. Dijimos como, bueno, esta es una buena manera de poder mostrar lo que estábamos haciendo, de divulgar un poco más lo que estábamos trabajando en las revistas, y comenzamos todo este proceso de conocer el sistema Open Journal System, que además es un sistema que nos ayuda a los editores a producir todas las revistas y a gestionar todas las revistas de una mejor manera, que antes lo hacíamos un poco como en correo electrónico. Yo no sé si ustedes también lo trabajan, pero ahora todo lo hacemos a través del gestor de contenidos de Open Journal System. Cambiaron todos los formatos, trabajamos XML, PDF, empezamos a conocer otras formas que las que teníamos que publicar como revistas, y hacia allá nos fuimos moviendo. Fue una transición difícil para los editores de las revistas y de revistas como Revista Colombiana de Educación, que es una revista que nace en 1979, una revista de la que los artículos llegaban por correo certificado o un CD o un disquete. Tuvimos que empezar a entender cómo era esa nueva transición en un sistema tan innovador en su momento como el Open Journal System. El impacto fue grandísimo. Los editores no sabíamos qué hacer, los editores empezamos a tener toda esta formación, empezamos a aprender empíricamente todos nuestros procesos
digitales al vivir esa transición. Hoy día los chicos ya nacen, ya saben que existe lo digital, no entienden que en algún momento no hubo el internet. Para nosotros la transición fue difícil. Y en esa transición tuvimos que empezar a entender el acceso, la visibilización y la circulación de las publicaciones. Es ahí donde nace el acceso abierto, y también teníamos que movernos hacia ese lado. Ya entonces no teníamos que vender nuestras revistas ya no eran de interés para el público en venta en la librería, y tuvimos que volcarnos al acceso abierto en la universidad. Pusimos todas nuestras publicaciones científicas, nuestras 8 revistas las pusimos para descarga. Hoy día, como ustedes lo vieron en los QR, podemos descargar del número 1 de la Revista Colombiana de Educación al número 95, que es el número que está en este momento. La revista va a cumplir 100 años el próximo año, al cual los voy a invitar a que se unan a esta celebración. Tuvimos que empezar a entender que las estrategias digitales no solamente estaban en el OJS, en la página de la revista, sino que también en las redes sociales. Empezar a entender que lo académico también se volcaba en las redes sociales, y eso fue una transición que empezamos como a comprender desde la universidad. Por supuesto, la calidad nunca paró, al contrario. Seguimos haciendo temas de evaluación de pares, por supuesto, la evaluación de métricas, qué tanto podemos medir las publicaciones que tenemos en línea en nuestra página del OJS. Y esas eran una de las bondades que podíamos tener como editorial, poder entender que podíamos saber cuánta gente nos estaba viendo en ese momento, algo que no pasaba en lo físico. Nosotros podíamos saber, bueno, podemos tener la venta de 100 ejemplares de revista, pero no sabíamos cuál era el alcance de esos 100 ejemplares. Y lo digital nos permitió tener esas métricas, esa evaluación de cuánto éramos leído. ¿Qué es lo que viene para la universidad? O para todo, en realidad. Publicación para dispositivos móviles. Tuvimos que empezar a pensarnos. Todos en este momento tenemos nuestro dispositivo móvil en la mano, y desde el dispositivo móvil podemos leer todas nuestras publicaciones de la universidad, tanto en libros como en revistas. Entonces, esa fue una de las primeras cuestiones que tuvimos que entender. Segmentación. ¿Cómo le llegamos a los públicos más amplios, incluido el público académico? Interactividad con los lectores. ¿Cómo sabemos qué está sucediendo con lo que publicamos? Un poco como recibir comentarios, abrir debates en estos entornos digitales. Incorporación de la narrativa transmedia. Es algo que en este momento en la universidad estamos trabajando, no solamente en nuestras revistas científicas, sino que también estamos incursionando en un laboratorio de materiales educativos que estamos creando, al cual los vamos a invitar. Seguramente más adelante vamos a enviar toda la información, porque estamos creando un convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y FECODE para poder crear este laboratorio de materiales educativos, para poder crear estos materiales educativos transmedia, estos materiales educativos digitales, para poder llegar un poco más allá de lo que estamos llegando con nuestras publicaciones. Entonces, la incorporación de la narrativa transmedia en el portal de revistas de la universidad tiene el fin de permitirle a estas revistas modernizar sus contenidos, alcanzar nuevas audiencias y aumentar el impacto de las publicaciones en el entorno digital. ¿Pero qué es esa narrativa transmedia? Es una estrategia de comunicación y narración que consiste en contar una historia o transmitir un mensaje a través de múltiples plataformas y medios, de manera complementaria y coordinada. ¿Cuáles son las características de esta narrativa? La expansión del contenido, la participación activa del usuario, un poco lo que estábamos haciendo ahora de, por favor, escaneen el código, puedan visitar nuestras páginas,
interconexión de plataformas. Entonces ya no solamente vamos a tener nuestra página web, sino también vamos a tener nuestras redes sociales, sino que también vamos a tener nuestro canal de YouTube y así sucesivamente con otras plataformas. Y la inversión, por supuesto que es un poco lo que estábamos haciendo, que todos ustedes estén conectados conmigo en lo que yo les quiero mostrar a través de su celular. Bueno, acá quería decirles algo y son ejemplos de uso. Esto es muy importante porque tenemos o presento en este momento 2 ejemplos de uso de la alternativa transmedia. El primero en la educación. En la educación podemos aprovechar videos, textos y actividades interactivas para explicar un tema integral. Y en la comunicación científica combinamos nuestros artículos con videos, con podcasts, con infografías, lo que nosotros llamamos graphical abstract, que es un poco digitalmente mostrarles un resumen a nivel un poco gráfico, para que la investigación sea un poco más interactiva, más atractiva y que el consumidor pueda verla de una mejor manera. Incorporaciones y mejoras digitales en la UPN para aumentar la visibilidad. Nosotros actualizamos nuestro portal de revistas a una versión más interactiva, más amigable para el usuario, con funcionalidades que mejoran la experiencia en la navegación. Esa fue una de las cuestiones también que identificamos. Poco a poco nos dimos cuenta que no solamente era publicar en nuestra página, sino también generar esos contenidos que pudieran hacer que el usuario pudiera interactuar con nosotros. Creamos videos de Journal Trailer, creamos Graphical Abstract, que era lo que les decía ahora, podcast, formatos EPUB. También tenemos que empezar a trabajar en otro tipo de formatos y ampliamos los formatos en estos HTML, XML, que son los formatos que ya nos exige la comunidad científica. Los desafíos, acá los tenemos en pantalla y con esto termino. Transición complementaria hacia lo digital, brindar una formación continua sobre el uso de tecnologías emergentes, narrativa transmedia, que era lo que les contaba ahora, y estrategias de divulgación digital, superar la resistencia al cambio hacia herramientas digitales y metodologías innovadoras. Creo que hubo una época que pudimos vivir esa resistencia al cambio de lo digital. Yo recuerdo que nuestros editores decían como no puede ser que ya no podamos tener nuestra revista impresa. Logramos esa transición, logramos entender el por qué no, además por los costos. Integrar elementos como videos, podcasts, infografías, y esto no solamente en las publicaciones, también en la educación. También con nuestros estudiantes es una bonita manera de integrar todo lo que trabajamos y lo que enseñamos. Fomentar la participación activa de los usuarios en los contenidos publicados, implementar políticas claras de preservación a largo plazo. Aquí viene un tema importante y es que no solamente tenemos que publicar todo esto que les estoy contando, sino cómo hacemos para preservar todo ese contenido. Que todo ese contenido no se pierda. Tenemos que tener una política clara de preservación de contenidos, adaptarse a las constantes actualizaciones de las tecnologías. Esto está avanzando rápidamente. Diferencia de otras revistas académicas mediante la calidad científica, y esto es importante, nunca podemos perder la calidad. Garantizar que las publicaciones sean accesibles para audiencias con limitaciones tecnológicas, promover el acceso abierto sin comprometer la sostenibilidad del proyecto, así como también debemos ver los recursos de donde podemos producir todos estos contenidos, y promover las publicaciones accesibles para usuarios con discapacidad. Para allá es el siguiente reto que vamos a asumir como universidad, cómo vamos a darle contenidos a usuarios con discapacidades. Posibilidades y futuro, uso de la inteligencia artificial, es un tema que ya sabemos que está ahí, que debemos trabajar. Creación de comunidades virtuales, espacios para intercambio académico virtuales también. Innovación híbrida, publicaciones que combinen digital y no olvidar nuestro querido impreso.
Hasta ahí, muchísimas gracias, intenté ser lo más clara posible y bueno, hasta ahí vamos. Muy interesante recordar el tema de las preguntas, formato que nos entregaron para tenerlo dispuesto en el momento en que termine la intervención de los tres panelistas. Y en ese sentido, pues entonces darle la palabra al compañero Jorge Ramírez Velázquez. Buenos días para todos, para todas. En primer lugar, un agradecimiento al CEID y a DIDA por facilitarme la participación en este evento y una felicitación muy fraternal, muy grandiosa a FECODE por estas efemérides, que no son solamente FECODE, sino que también son los y las maestras que de una u otra manera hemos generado estos procesos históricos que convierten a los maestros y maestras colombianas como una fuerza social importante en la construcción de un país con mayor justicia y mayor democracia y una nueva cultura, que me parece que es como el aporte sustancial de este movimiento pedagógico. Hago parte del movimiento por la transformación educativa y pedagógica, en el que se han venido agrupando grupos, redes, personas que empezamos a incursionar en esto desde el movimiento pedagógico y que tenemos la idea de contemporaneizar lo que hemos denominado la transformación educativa y pedagógica en función de romper la naturalización que ha impuesto la contrarreforma educativa desde hace 20, 30 años. En ese marco hemos realizado diálogos con el Ministerio de Educación, con el CEID nacional, con CEID locales y con procesos territoriales en función de recuperar la fuerza, la naturaleza, la perspectiva de un nuevo sentido para la transformación de la escuela colombiana. Se me ha solicitado una reflexión de propuestas editoriales para la revista Educación y Cultura en el contexto del encuentro de la escuela con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que voy a hacer o por lo menos así lo pensé, una reflexión un poco desde mi experiencia como educador, ¿cierto? Y por tanto creo que voy a invertir un poquitico como la lógica, en términos de, primero como responder, no responder, eso es muy pretencioso, algunas notas sobre la relación escuela y estos contextos tecnológicos, comunicacionales, y desde ahí de pronto plantear como algunas ideas sobre propuestas editoriales. Entonces voy a iniciar un poquitico con el contexto, voy a leer las noticas que preparé porque me parece por el problema del tiempo y evitar disgregaciones. Para esta primera parte del contexto voy a basarme en un texto que se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, escrito por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Me parece muy indicativo para darnos pistas de qué está pasando en el ámbito de la información, de la comunicación, de las culturas como proyectos hegemónicos neoliberales en este capitalismo del siglo XXI y eso cómo afecta la escuela y la educación. Bueno, aparte de reconocer que estamos bajo el dominio del régimen de la información, producto del capitalismo de esta época, en el que los seres humanos pasaron de ser personas a ser datos y ser consumidores. Este cambio, dice, asume el Big Data, asume la información y su procesamiento, aunado a la inteligencia artificial, como factores que determinan procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Y esto afecta profundamente la democracia, por lo menos
la democracia que hemos conocido. Afirma que a diferencia de los regímenes anteriores sobre el poder, el control y el dominio, este régimen de la información hace visible los públicos objeto de la dominación, pero invisibiliza el poder y el control que se ejerce sobre los públicos objeto de la dominación, con una condición, y es que los públicos objeto de la dominación marchan felices y libres hacia el teatro de la dominación. Y eso se expresa a través de la información que brindamos cotidianamente a través de los medios electrónicos para la operacionalización del Big Data, que perfila, segmenta sectores de la población en función de los likes y de los me gustas, y en ese sentido, digamos, genera esos procesos de dominación, de control en función del consumo. Y esto genera profundas transformaciones en los ambientes culturales, en las preferencias individuales y aún en las estructuras cognitivas. Entonces, me detengo un poquitico como en tratar de explicitar estos elementos. A diferencia del poder soberano o del poder disciplinar, en el capitalismo de la información, el poder no ordena, el poder induce, el poder susurra, escribe Harari. Explota la libertad individual bajo premisas de la optimización y la motivación y la promesa del éxito personal. Recuerden la frecuencia con que muchos chicos y chicas escuchamos en la escuela: ¿para qué estudiar si yo lo que quiero es ser influencer y ganar rápidamente el sustento económico? En esta lógica hace uso inteligente de la comunicación dada por las preferencias determinadas algorítmicamente en función de las comunidades digitales, las community virtuales, las tribus digitales, como expresión de la fragmentación social, y los influencers como modelos de emprendimiento. El régimen de la información afecta la verdad como relato. Esa es otra consecuencia muy importante. La difusión viral de la información no solo afecta la dimensión pública y democrática, sino que afecta los planos cognitivos. ¿Y en qué sentido? La información viral obedece a lógicas diferentes a la acción racional. Esta acción racional fragmenta, esta, digamos, digregación de la acción racional fragmenta el relato de la verdad. En tanto, la acción está orientada por la emocionalidad, la inmediatez, el resultado y el exitismo. Estas condiciones determinan que la acción inteligente se oriente por el éxito y el resultado, y no por un interés comprensivo o contemplativo en el que se puede parar la escuela. Esto ofrece una ruptura radical entre inteligencia y acción racional. En ese sentido, el régimen de la infocracia, que fomenta la acción instrumental, se orienta al éxito. Se impone, por tanto, en contraposición de una lógica racional, de una acción racional, una acción instrumental orientada hacia el éxito, hacia el resultado y a la inmediatez. En este contexto, la información se presenta efímera, la información atomiza el tiempo y la información presenta la realidad como un cambio acelerado y permanente. En esta lógica, la información se desliga
y esta es otra consecuencia que me parece a mí que hay que subrayar, la información se desliga de la verdad como relato. Dice Han, aún va más a fondo, se desliga de la realidad como hecho fáctico, independientemente de las interpretaciones que tenemos de la verdad. No importa la realidad, no importa el hecho fáctico, importa el número de likes que tiene la información que circula a través de las redes. O sea, la verdad depende de la tribu virtual, ¿cierto? Y eso se convierte, eso reemplaza el relato histórico que se supone transita por la escuela. Ese es un reto que enfrenta la escuela. En ese sentido, se afecta el régimen de historicidad que tiene la verdad como relato que fundamenta la escuela moderna y la escuela contemporánea. La información es una temporalidad fugaz. Tenemos que hacer una síntesis. Voy a apurarme un poquito. ¿Cuáles son estas crisis, digamos? Uno, crisis del discurso racional. Dos, en esta crisis del discurso racional como relato, el otro no existe. O sea, una condición para el discurso racional es la interlocución con el otro, que el otro interrogue, pero el otro no interroga porque lo que existe es la verdad de la tribu virtual, que se presenta como creencia y que se presenta como única posibilidad. Y en ese sentido la alteridad no es posible. El régimen de la información rompe con el relato de la verdad histórica, ya lo dijimos. Esto, como el otro no existe, se diluye el público, se diluye lo público, se diluye la plaza, se diluye el espacio de lo público como encuentro. Ahora, ¿qué pasa entonces con la escuela? Voy a traducir esto como en las siguientes tensiones que me parece a mí hacen presencia en la escuela. Como institución que porta y agencia cultura y por tanto recoge historia y memoria desplegada en el presente, se enfrenta a la ruptura del relato de la verdad histórica. Dos, esta ruptura del relato como verdad histórica implica una ruptura con los saberes y los conocimientos que fundamentan una racionalidad discursiva que se supone fundamenta el hecho de la escuela como institución histórica. 3. Mientras que el régimen de la información propone la acción inteligente orientada por el resultado y el éxito, la acción educativa propone, ese es el supuesto de la escuela, cuando hace educación, propone la acción inteligente orientada a la comprensión, a la explicación y a la transformación de las situaciones objeto de aprendizaje. O sea que hay un desencuentro entre una acción inteligente orientada hacia el éxito y el resultado frente a una acción inteligente orientada a la comprensión, la explicación o la transformación que se supone son ideales de la escuela moderna y contemporánea. Otra tensión que valió la pena señalar tiene que ver con la fragmentación del todo social y cultural. Recuerden aquello que dice Han, el otro no existe, ¿cierto? Por último, se presenta la tensión entre racionalidad instrumental, cosificador y consumista impuesta por el régimen de la información y el compromiso ético de la educación con el género humano, la naturaleza y el planeta. Muy bien. No se trata
no se trata de responder la tradicional pregunta que desde que se instaló las tecnologías educativas desde los años 60 siempre se ha hecho, en términos de si estamos o no estamos si adoptamos o adaptamos las tecnologías a la escuela, qué tipo de tecnologías adaptamos y cómo. Se trata de colocarnos en otro lugar para hacer la pregunta. Y el otro lugar para hacer la pregunta tiene que ver en comprender la disgregación entre si nos ubicamos en una racionalidad instrumental o si nos ubicamos en una digamos, racionalidad emancipatoria y crítica, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Significa cosas como entender que, por ejemplo, a las tecnologías de la comunicación y de la información o a la inteligencia artificial tenemos que cambiar las preguntas que orientan estas exploraciones en las nuevas tecnologías. Las preguntas fundamentales no pueden ser preguntas de naturaleza instrumental. Las preguntas fundamentales tienen que generarse en preguntas orientadas por un interés emancipatorio. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a la inteligencia artificial sobre un currículo para el área de filosofía con unos determinados parámetros para los chicos y las chicas de edad con ciertos contenidos, a preguntar por las valoraciones que los chicos y las chicas tienen o los maestros tienen sobre esas respuestas que ofrece la inteligencia artificial. Y eso significa colocarnos en otro lugar para hacer la pregunta. Entre otras razones, porque la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías, no contextualizan, no producen empatías, no producen simpatías, no tienen por sí mismas sentido crítico. ¿Sí? Estas herramientas por sí mismas no acumulan experiencias y saber pedagógico que puedan reorientar un proceso de clase en determinado momento, como lo afirma Donald Trump, en términos del maestro como profesional reflexivo en la acción, ¿cierto? No implican por sí mismo trabajo colaborativo, trabajo, condiciones socioemocionales que se ponen en juego en el aula de clase. Es decir, estoy planteando es que estas condiciones le otorgan al maestro y a la maestra la capacidad intelectual, la capacidad pedagógica, la capacidad profesional para colocarse en otro lugar y hacer la pregunta. Entonces, desde esa lógica yo estaba pensando como en dos sugerencias editoriales para la revista. Uno, me parece muy importante y veo con digamos mucha simpatía el planteamiento tuyo sobre los relatos ya más transmedia. Si uno hace un recorrido por experiencias, he tenido la posibilidad de conocer muchas experiencias en Valledupar, en Río Sucio, en la zona bananera del departamento del Magdalena, en el que los maestros con los chicos y las chicas recuperan relatos ancestrales, relatos de ruralidad campesina, relatos de comunidades afrocolombianas orientadas a convertir el relato como contenido del proceso de aprendizaje y cómo lo comunican a través de los instrumentos, de los teléfonos,
de cómo construyen comunidad alrededor de ellos. Son experiencias muy importantes, muy interesantes. Entonces, primera sugerencia. A mí me parece que la revista de Educación y Cultura, en este ámbito, hablando solo de este ámbito, debe orientar una de sus tareas a consolidar, organizar, leer, permitir la interacción de las experiencias que múltiples maestros y maestras desarrollan en el país. Pero no es solamente una acumulación descriptiva de la experiencia, es la posibilidad, uno, de que las experiencias interactiven con otros y otras maestras, es decir, lo que tú llamas, que yo llamaría experiencias abiertas, que generen diálogo, que generen intercambio de saberes, en el que unos maestros aprendan de otros maestros. Y eso implica poner a tono la revista. Pero no solamente eso, sino que implica también una pregunta como por cómo comunicar esos saberes, cómo interactuar esos saberes, cómo a partir de ahí también ayudar a construir comunidades pedagógicas desde las experiencias. Y eso implica, bueno, repensar, me parece a mí, la revista en muchos sentidos, que no es solamente recoger unas experiencias y colocarlas allí en texto, sino que se trata de consolidar, de organizar, de agrupar, ¿cierto? Eso de pistas, de cómo, porque no se trata de pelear con las tecnologías, no, es cómo enfrentamos, cómo circulamos. Además hago este planteamiento, este contexto, porque nuestros chicos, nuestras chicas están inmersos en ese sistema, así llegan a la escuela, o sea, es inevitable eso. Y dos, yo creo que es muy importante que la revista de Educación y Cultura amplíe, profundice un debate académico, filosófico y pedagógico sobre este encuentro o esta relación de la escuela con estas nuevas tecnologías. Me parece que eso merece una discusión sistemática, seria, académica, en el que sea posible evidenciar diversidad de horizontes teóricos, éticos y pedagógicos en función de esta problemática. Qué pena, me arreglé un poquito, pero muchas gracias. No, compañero, muchísimas gracias a usted. Creo que vamos complementando las posturas, vamos aquí generando un poco lo que se pretende con esta metodología, y es no quedarnos solamente en la aceptación o en el rechazo, sino en discursos que nos permitan precisamente conocer un poco más con cierta profundidad, como avanzar un poco en interactuar con algunas opciones como las que nos muestran en la primera intervención, y obviamente desde un punto de vista crítico, pero con sentido de transformación y de presentación también de lo que se está dando, y en ese aspecto creo que ha sido muy interesante la participación hasta el momento. Vamos entonces ahora, para terminar las intervenciones, con la compañera Mariela, que ella pues nos va a hacer también un ejercicio muy interesante de lo que es la perspectiva de este tema de las publicaciones y la transición hacia el mundo digital, y lo que ello implica no solamente en el tema cognitivo, sino también en lo que tiene que ver con el maestro y con las situaciones en que nosotros vivimos a diario. Compañera Mariela, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, profesores. Vengo de Perú, muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder conocerlos y poder compartir algo de nuestra experiencia y lo que son las ediciones de la revista. Primeramente, yo quiero expresar el saludo de la presidenta de la rama magisterial, de la profesora Olga Morán Araujo, quien ella es representante en el directorio de la rama magisterial por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, nuestro glorioso SUTEP.
por el aniversario 65 de FECODE, por los 40 años que cumple nuestra revista referente, que es esta revista FECODE, que nosotros del Perú siempre lo hemos tenido como un ejemplo de lo que es tratar lo que es la problemática educativa. Hemos coleccionado siempre sus números desde los primeros inicios. La rama magisterial es una entidad que trabaja para el bienestar de los maestros, creado en el año 1965, que cuenta con casi 300.000 asociados a nivel nacional. Damos diversos servicios para el bienestar de los docentes. Somos una entidad que ofrece beneficios de retiro, invalidez y fallecimiento a los docentes, además de créditos, viviendas, tenemos programas de cultura, tenemos programas de hoteles, tenemos librería, un programa radial también que se llama Escuela Abierta, que se transmite en una emisora nacional de mucha sintonía en Perú. Y tenemos, y dentro de este contexto de servicios que damos para el bienestar del docente, tenemos la revista Educación, que salió desde el año 1990, son 34 años de publicación permanente, intensa, que ha hecho de rama magisterial, y que primero se llamó Palabra de Maestro, y desde hace 7 años se llama ADE Maestro. Palabra de Maestro llegó a tener un tiraje de 150.000 ejemplares por edición, y procurábamos que llegara a todos los maestros del país. Actualmente nuestra revista de maestro tiene 32.000 ejemplares e igualmente es una revista muy potente, muy posicionada a nivel de magisterio en Perú, y que tiene como objetivo principal publicar todo lo que al docente le interesa, ¿no? Y estamos en la defensa también de la escuela pública magisterial. Nos preocupamos por dignificar la profesión docente, por revalorar, por publicar. Nosotros lo que hacemos en nuestra revista es invitar a diversos especialistas sobre el tema, sobre un tema central, para que ellos desde sus diferentes puntos de vista, no necesariamente sindical, sino diferentes puntos de vista, expongan el tema tratado y para que les damos la revista al docente para que ellos mismos, luego de leer estos diferentes enfoques sobre el tema tratado, tomen su opinión y su posición al respecto. Bueno, habiendo presentado qué es lo que hacemos, la revista, ahora sí queremos hablar un poco de lo que es la revolución digital, que está afectando a todos los sectores productivos, pero mucho más a los medios de comunicación, que tienen que reinventarse por completo ante este avance avasallador que se vive hoy en día. Para nosotros, la revista es un medio de comunicación especializado en educación. Estamos convencidos en esta nueva etapa que nuestra revista de maestro, antes Palabra de Maestro, que es publicada por la rama magisterial desde hace 34 años, tendrá que migrar también a la plataforma digital y hacer uso de los nuevos formatos que ofrece esta tecnología de comunicación. Ya no se trata de solamente ponerla en la página web, ahí está todo el repositorio de todas las ediciones y que el maestro cuando tenga necesidad de informarse entre y la vea y pase página por página. Ya no se trata de eso. Si bien es cierto que el acceso a la web también permite que el maestro pueda leer la revista. En esta nueva época no podemos seguir ofreciendo nuestros contenidos de la forma tradicional como lo venimos haciendo. Hay una realidad que aún con sus deficiencias de conectividad y masividad, su crecimiento es acelerado, que ya no solo hablamos de una sociedad digital, sino de una sociedad móvil, opinan los expertos en el tema. Con Internet ha aparecido un nuevo medio que está dando lugar a un nuevo tipo de periodismo y de producciones editoriales impresas. La red no es solo un medio de difusión de nuestro trabajo, se trata de un nuevo medio de comunicación y así tenemos que verlo. Ya no podemos conformarnos con imprimir la revista y llegar con esta revista. Aunque yo particularmente prefiero leerla, y creo que muchos también, porque los docentes también están en ese proceso de ir acostumbrándose a lo que son el uso de las redes sociales, pero sin embargo este está ya omnipresente.
¿no? Como digo, yo prefiero lo impreso, nada más rico que leer un libro y oler sus páginas y sentir todo ese saber, o una revista, ¿no? Como huele a recién impreso. Pero sin embargo, ya la comunicación digital está presente y nos llega a través de los celulares, básicamente. Con Internet ha aparecido un nuevo medio que está dando lugar a un nuevo tipo de periodismo y de producciones editoriales impresas. La red no es solo un medio de difusión de nuestro trabajo, se trata de un nuevo medio de comunicación que así hay que entenderlo. Con él están surgiendo nuevas formas de comunicar lo que queremos. Con la tecnología digital están surgiendo nuevas formas de contar historias. ¿No es acaso nuestro objetivo que más personas accedan a nuestros contenidos? Nos preguntamos. Ya están dominando las tecnologías móviles, las redes sociales están cambiando cómo se reciben las noticias. Las noticias llegan al celular. ¿Llega nuestra revista también? Nos comunicamos a través de las redes sociales, por tanto, debemos conocerlas y usarlas para nuestro propósito y no dejarnos avasallar por el capitalismo ni rechazarlas. Hay personas que aún todavía le tienen miedo a lo digital. Por ejemplo, a los aplicativos de los bancos, todavía no incorporan este uso de las apps para poder usarlo como moneda móvil. Hay miedo, ¿no? Pero ya hay que usarlas. No es mala. Hay que ser muy críticos con la información que nos mandan, pero introducir también nuestras ideas, usarlas para defender nuestras ideas de un mejor mundo para todos. De eso se trata. Con nuestra revista de maestro estamos en camino a un proceso de comunicación digital. Reutilizaremos nuestros contenidos impresos para convertirlos en contenidos que se distribuyen a través de diversos formatos en diferentes plataformas digitales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, entrevisto a un experto para que me sustente cuáles son las bases, cuál es el pensamiento para defender la escuela pública. Generalmente esta entrevista tiene 3 o 4 páginas. Al momento de entrevistarles, tomo unas fotos complementarias a este especialista, luego produzco con este material reels para transmitirlos a través del TikTok, del Instagram, de la página del Facebook. Entonces utilizamos de una mejor manera el contenido que hemos producido. Entonces de un solo contenido, de una entrevista, le damos presencia en las redes con diferentes formatos. También otra forma es, hacemos un reportaje sobre un tema, sobre la situación de los maestros, por ejemplo, ante una nueva ley, se publica en la revista, pero generalmente los reportajes tienen 5 o 6 páginas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy extenso para ponerlo incluso en un blog. Pues entonces lo desagregamos en partes, destacamos lo más importante y se crean piezas independientes que nos van a dar mayor permanencia en las redes. Y así hay diversas posibilidades para usarlas en nuestro beneficio. Queremos interactuar con los maestros, acercarnos más a ellos, con una comunicación más directa y al instante con ello para acercarnos mucho más a nosotros y a nuestros contenidos. Entonces, con esta fórmula de usar las redes sociales, usar las plataformas y sus diversos formatos, que también ha sido ampliamente expuesto ya por nuestra compañera Lucía, trataremos de crecer exponencialmente la marca de ADEMAESTRO. Si ahora, por ejemplo, anunciamos en nuestra página web, ya salió la palabra de maestro, ingresa al link, ya no será así. Con el uso de los diferentes formatos en diferentes plataformas digitales, tendremos un solo contenido, varios, más y diferentes. Una alimentación más continua de contenido sobre el tema en las redes, un posicionamiento mucho más fuerte. ¿Y con qué objetivo? Para posicionar los temas que nos interesan, para asegurar el bienestar de los maestros,
que es el fin de la rama magisterial, con todo lo que este bienestar implica en lo social, económico y político. Si existen muchos canales para que el neoliberalismo difunda su agenda privada, nosotros haremos lo contrario. Utilizaremos este espacio digital para la defensa de la escuela pública gratuita y de calidad para todos y todas, y para todo lo que significa construir el mundo que todos queremos. Muchas gracias.